Evangelio según Marcos. Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartiremos el estudio del libro de Juan Marcos, Yohanan. Hermanos, gracias a la palabra, gracias a la Besorá, al Evangelio que está en Marcos, hemos visto bastante la obra de nuestro Maestro Yeshua. Como yo le dije la vez pasada, esto comenzamos a estudiar hace 7 meses aproximadamente, ¿no? Cuando comenzó toda la crisis sanitaria. Justo en ese momento arrancamos el libro de Marcos. Y es un libro, un evangelio que fue escrito para una sociedad o una comunidad que estaba siendo perseguida por su fe. Estaba pasando persecución y estaban llegando a tener hasta desconfianza del evangelio, de las promesas. Entonces, inspirado por el apóstol Pedro, el hermano Marcos, Yohanan, ¿no? Su nombre, empezó a narrar, a escribir y a enviar este evangelio a aquellos hermanos que estaban pasando dificultades. Entonces, según la historia, son los primeros evangelios que se escribió y uno de los que muestra detalladamente, o sea, específicamente lo que el maestro quería mostrar. Por eso es tan importante conocer. Por eso cuando te analizan van a ver que está manifestándose punto por punto y paso por paso. Aquí en el frente hay también lugares, ¿no? Se vayan a ir atrás de la calle, ¿verdad? Hay lugares a los que están viniendo. Bueno, antes de comenzar, vamos a ver el video de la escritura de hoy, Marcos capítulo 12, del versículo 1, ¿no? Los labradores malvados. Vamos a ver por qué eran malvados. Jesús comenzó a hablarles por medio de parábolas. Un hombre plantó una viña, le puso una cerca, le cavó un lagar, levantó una torre y la arrendó a unos labradores. Luego se fue lejos. A su debido tiempo, envió un siervo a los labradores para que le entregaran la parte de lo que la viña había producido. Pero los labradores lo agarraron y lo golpearon, y lo mandaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero a éste lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviar otro más, y a éste lo mataron. Después mandó a muchos otros, pero a unos los golpearon y a otros los mataron. Todavía le quedaba uno a quien enviar, que era su hijo amado, y finalmente lo envió a ellos, pues pensó: a mi hijo lo respetarán. Pero aquellos labradores se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo, y la herencia será nuestra. Y lo agarraron y lo mataron, y luego arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Pues irá y matará a los labradores, y dará su viña a otros. Ni siquiera han leído la escritura que dice: la piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular.
¿Esto lo ha hecho el Señor y a nuestros ojos es una maravilla? Al darse cuenta de que Jesús había contado esta parábola, por causa de ellos, quisieron aprenderlo. Pero como temían a la multitud, lo dejaron y se fueron. Como estamos viendo, Yeshua en estos momentos está ya siendo, se puede decir, examinado, está siendo cuestionado también ahí en Jerusalén. Está mostrando también el problema que hay entre la comunidad religiosa, de los religiosos de este lugar. Para los israelitas en aquella época, Jerusalén era como la capital espiritual, la capital más sagrada, como hoy acá es Jacupé, hablando en ese punto. Pero nosotros, por ejemplo, sabemos que en Jacupé, cuando normalmente hay actividades, que uno ve que era la actividad espiritual, pero hay fiestas, hay comercio, hay negocio, hay muchas de esas cosas. Más se convierte en un centro comercial, ¿no? Una actividad de cosas no tan espiritual que digamos. Bueno, Jerusalén se había convertido en lo mismo en aquella época. Ya vimos en el capítulo anterior qué es lo que vino a encontrar Yeshua cuando llegó al templo, que habían hecho un mercado, y no solamente un mercado para proveer algo necesario al pueblo, sino un mercado que se aprovechaba de la gente. Ustedes saben que muchas personas estaban obligados a dar su ofrenda, a ofrecer sus sacrificios, y una que llegaban a Jerusalén les obligaban a gastar más de lo que tenían que gastar. Y todas estas cosas nos están mostrando que el mundo religioso de aquella época se había corrompido. Y este capítulo 12 nos va a enseñar bastante sobre ese punto. Y muchas veces cuando nosotros estudiamos la palabra en esta época, si esta carta era para una comunidad allá por el año 61 que estaba siendo perseguido por los romanos, estaban siendo perseguidos por los judíos, por su fe, por su creencia, ¿qué valor tendría hoy en nuestros tiempos? Si hoy nosotros podemos pensar que nosotros no estamos siendo perseguidos, vivimos muy cómodamente, tenemos todo tranquilamente, no nos hace falta nada, es como que pareciera que no tendría ninguna fuerza. Pero a medida que pasa el tiempo, a medida que uno analiza los acontecimientos y observa lo que pasa acá, se da cuenta que tiene relevancia, ¿no? Que está manifestándose esta escritura. Entonces toda la palabra está por alguna razón, y si en esta época está llegando a nuestros corazones, es porque el Padre nos quiere alertar, nos quiere hablar, nos quiere hacer entender algo. Pero nosotros muchas veces no queremos oír, no queremos. Recuerden que oír y escuchar es diferente. Muchos escuchan, pero no oyen. Significa oír, analizar, examinar. ¿Se acuerdan de la serpiente de bronce? Decía Moisés, cualquiera que mira a la serpiente vivirá. ¿Qué era mirar? Era estar pendiente, era entender qué es lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué la serpiente ardiente nos estaba mordiendo en la época del desierto? ¿Por qué estaba muriendo nuestra gente? ¿Qué es lo que habían hecho ellos? Se habían rebelado contra Moisés. Habían dicho que ese pan que comían, que el Padre le había dado durante 40 años, era un pan muy liviano. Se habían menospreciado un pan celestial, un alimento que venía de lo alto. Hasta ahí llegó el corazón endurecido de ese pueblo. Entonces, mirar esa serpiente es reflexionar, entender en qué tan bajo habíamos caído en la maldad. Eso haría que el veneno de la serpiente desaparezca. De la misma forma, el Mesías explicó que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre va a ser levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces cuando el Mesías es levantado? Reflexionar, investigar, analizar
su vida, cómo ha sido, para poder realmente ser merecedor de esa vida. Amén. Bueno, ahora entramos en el capítulo 12, que continúa Yeshua ahí en Jerusalén, y acá les va a hablar acerca de una parábola. Ya habíamos la pasada hablado que representan las parábolas. Son acontecimientos que quieren hacernos reflexionar sobre algo, ¿cómo se puede decir? Algo parecido, algo que está parecido a un acontecimiento. Dice ahí, entonces comenzó Yeshua a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña. Aquí aparece una viña como personaje, protagonista. Anteriormente habíamos visto una higuera. ¿Qué representaba la higuera? La higuera representa a Israel en situación de peligro, situación de crisis, en temporadas. Y la viña tendría que representar esperanza, también tendría que representar un pueblo restaurado, porque la viña era para producir vino y el vino era para celebrar la fiesta. Eso era la viña. Entonces, en ningún momento aquí la viña va a ser el problema, porque la viña representa, como les dije, esperanza, restauración, fiestas, alegría. Inclusive el vino que sale de la viña se considera que es la unión de lo alto, de lo celestial con lo terrenal, porque cae la lluvia, viene el viento y hace producir y sale ese fruto. Y cuando los israelitas consumían en sus fiestas, estaban como dando gracias al Padre por tener misericordia de ellos. Eso representa la viña. Pero vamos a ver acá en la palabra que Yeshua nos quiere hacer entender. Nosotros siempre tenemos que ver qué es lo que nos quiere hacer entender. Dice, entonces comenzó Yeshua a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña. Es decir, que empezó a preparar el terreno para establecer un viñedo. La cercó de vallado. Esa palabra, cercar de vallado, que le puso seguridad. No era cualquier viña que estaba así en el desierto sin protección. Cavó un lagar. ¿Y qué es un lagar? Es una, se puede decir, pileta, una piscina que usaban para poner la uva, y ahí la pisoteaban y, ¿cómo se puede decir? Ahí corría el jugo. Dice que eso se hacía de la piedra, entonces tallaban la piedra. Acá dice que cavó, pero podría estar más bien escrito, talló. Hay otra foto donde muestra original, un dibujo, y otra foto donde muestra un lagar en la antigüedad. Y bien, ahí es la manera que hacían, ¿no? Era algo tallado. Ahí está. Miren, ese es un lagar de aquellos tiempos. Ellos lo tallaban sobre la piedra y ahí en esa parte plana colocaban toda la uva, y los hombres, como no, la tiraban con sus pies, creo que se lavaban bien el pie, ¿no? Empezaban a pisar, y el jugo corría por esa abertura y caía y se amontonaba. Así se preparaba este lugar. Entonces, este hombre preparó bien ese lugar. Eso te tiene que imaginar, tienen que, como se dice, picarlo, tallarlo bien, prepararlo bien. Así se hacía. Ahí están como lo preparaban, el jugo de uva para que se haga el vino. Después edificó una torre. ¿Para qué necesita una viña una torre? Porque desde la torre se controlaba, se vigilaba de que no entre ningún ladrón, de que todo está bien, no hay ningún animal. Es como una vigilancia, algo para tener seguridad, control. La valla es para que no entre nada, y la torre es para examinar, para ver, para observar, a ver de más allá, de más lejos. Y esta es la parte importante: la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Él preparó esta viña. Estamos hablando de esta parábola, ¿no? Para que no entramos en el tema. Y no la utilizó él, no la labró él, no trabajó él en la viña, sino que se puede decir, alquiló, hizo un alquiler. No les regaló ni les vendió, le alquiló. ¿Cuándo se alquila algo? ¿Qué es alquilar? O sea, cuando yo alquilo algo, ¿qué significa alquilar? ¿Qué es alquilar?
Si yo alquilo una casa, la persona que le alquilo viene y vive ahí. ¿Y qué beneficio recibo yo de esa persona que vive ahí? ¿Ustedes saben? ¿Alquilan alguna cosa? Sí. ¿Qué beneficio recibo yo de la persona que alquila? Ganancia, ¿no? O sea, yo no le puedo bien alquilar y él vive nomás ahí. Tiene que producir, trabajar y darme algo. Eso es arrendar o alquilar. ¿Se entiende este punto, no? Otra cosa sería, mira, te dejo que viva ahí, ¿no? El famoso casero. Y conte que dejar un limpiar y arreglar y ya está. No, esto no es así. Esto es, yo te permito estar ahí, trabajar, pero vos me tenés que dar tanto cada tanto. Ese es un compromiso. Generalmente, si una persona alquila algo y el que alquiló no le está dando su paga, su dinero, ¿qué suele hacer? Suele venir a reclamarlo. Me corta la luz, me corta la luz, me corta el agua. Empieza a reclamarle, ¿no? Desalojo, ¿no? Hay desalojo. Pero muchas veces empieza a querer negociar. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? Entonces, ¿cómo se dice? El inquilino tiene que excusarse en algo. Mira, que estábamos en cuarentena, no hay trabajo y no hay aporte. Pero si el inquilino le sale con un escopetazo fuera, aquí vaya a ser mi casa, le decía al dueño, entonces sería algo grave, ¿no? O el que alquila le envía a algún representante y le ejecuta, le mata, ¿no? ¿Cómo pensaría? Una persona terrible. Una cosa grave, ¿no? Lo que está ocurriendo. Entonces, algo así aquí está ocurriendo. Algunas personas querían apoderarse de ese lugar. Querían hacer, como nosotros estamos trabajando, estamos labrando, estamos produciendo, nosotros, ¿por qué tenemos que darle a ese Señor solamente porque Él creó y lo hizo? No. Nosotros somos los legítimos dueños porque nosotros estamos trabajando aquí. Merecemos esta tierra. Ellos tenían ese pensamiento. ¿Cómo le llaman a estos labradores? En el título dice labradores malvados. ¿Qué significa malvados? Tiene ahí, está la palabra maldad. La palabra maldad, nosotros cuando lo traducimos al griego sale anomía. La palabra anomía era opositores a la ley, opuestos a las reglas, o contrario a lo establecido. Eso es maldad. Entonces, malvados serían eso, opuestos a lo establecido. Entonces, acá no era el problema que ellos tenían derecho de vivir ahí, que ellos no tenían dónde vivir. Acá el problema era que ellos estaban oponiendo a lo establecido, a lo pactado, a lo ya determinado. Y estaban haciendo la contra. A eso se le llama maldad. Y a eso se le llama también pecado. Eso es pecar. ¿Se entiende, no? Aunque estos labradores estén pensando que ellos tienen derechos. No tenemos derechos. Porque ¿quiénes son los que están sudando todo el día ahí? Ellos. ¿Entienden? Bueno, vamos a esta nota 1. Vamos a ver un poco este capítulo de Génesis 31 para ver algún significado de esta palabra torre. Esto fue cuando se hizo una alianza entre Jacob y Labán. Cuando se estaban separando, ellos determinaron crear un montículo de piedras para establecer un pacto. Y acá dice algo interesante. Génesis 31, 49. Pero también se le llamó Mizpah al montículo, ¿no? Que significa torre de vigilancia o atalaya. Y eso representa a la Torá o los profetas. Significa que ellos establecieron una pequeña torre, ¿no? Como compromiso de que vos no me vas a atacar ni yo te voy a atacar. Que Jacob y Labán va a ser como una garantía. ¿Qué era la garantía? Esa torre. ¿Y qué representa esa torre que estaba edificada ahí? La Torá, la vigilancia. Pues Labán dijo que el Eterno nos vigile a los dos para cerciorarse de que guardemos este pacto cuando estemos lejos el uno del otro. Entonces, ¿qué había en esta villa? Había también una torre que representaba un acuerdo, un pacto que acá estos labradores estaban rompiendo. Cada vez que los
enviados del hombre, del dueño, vengan, ellos desde la torre van a poder observar. También los hombres que vayan a la viña van a ver, a través de la torre van a ver que está la viña ahí, que todo está bien. Es una como tipo garantía. Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre del Eterno. A él correrá el justo. Será levantado. Eso es lo que representaba esa torre que estaba en la viña. Representaba el poder del Todopoderoso y del Eterno. El pacto, los profetas, la Torah. Entonces, si esto vemos, hay varios textos en la Biblia que hablan sobre este punto. Si en esta viña estaba una torre y estos labradores, cuando venían los enviados del dueño, les rechazaban, ¿qué significa? Que estaban rechazando lo establecido por la Torá, por la palabra, por los profetas. ¿Se capta, no? ¿Se entiende? Bueno, continuemos. Versículo 2. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Esto estaba establecido, esto estaba marcado, pactado. Entonces ellos fueron para recibir lo establecido. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. ¿Qué hicieron ellos? Le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Esto representa, ¿no?, el pueblo que se estaba oponiendo a la restauración. Y ustedes saben que aunque Yeshua empezó a contarles esta parábola, esto ya estaba escrito en los profetas. Él estaba recordando algo que los profetas ya habían dicho. Vamos a ir un poco a ese texto, después continuamos. Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. Es muy importante entender cómo los profetas ya iban mencionando estas cosas. Isaías capítulo 5, versículo 1. Ahora cantaré, esto es una, si ustedes analizan, les doy de tarea, ¿no? Hagan que la tarea. Lean el capítulo 1, 2, 3 y 4 de Isaías, y vean lo que está aconteciendo y cómo el Todopoderoso le está hablando a su pueblo y al final cómo se dirige a ellos. El problema era que ellos se estaban apartando ya en el tiempo de los asirios, habían invadido el territorio de Israel, el norte, y ahora el pueblo de Judá se estaba asimilando otra vez al pecado y estaba trayendo sobre ellos maldición. Por eso el profeta Isaías empieza a hablarle y a decirle: ustedes no aprenden, ustedes no entienden la voluntad del Padre. Entonces dice acá: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado, a su viña. Tenía mi amado una viña. El profeta Isaías le habla al Todopoderoso como su amado. En una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. ¿Por qué le está hablando así el profeta Isaías a este pueblo? Casi es una parábola también. Vamos a ver un poco esta nota para ver unos textos. Profeta Isaías, aproximadamente años 700 ante el Mesías. Dice así, Isaías 1:1. Estas son las visiones que tuvo Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, durante los años en que Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías eran reyes de Judá. En especial, el pecado más grave ocurrió en tiempos de este rey Uzías y Jotam, también Acaz. Después el rey Ezequías reflexionó y la tierra se restauró. En el tiempo del rey Ezequías fue donde los asirios decidieron invadir el territorio de Judá, y él oró, él clamó, él pidió consejo al profeta Isaías, y un ángel vino y los protegió. ¿Conocen esa historia? Bueno, entonces, si ustedes quieren saber más de estos reyes, otra vez les recomiendo, vayan a Palabra Vida Eterna, entren a lista de reproducción y busquen el libro de Reyes.
Y observen ahí, reinado de Usías, de Jotán, de Acaz y de Ezequías. Y van a saber lo que aconteció. Interesante, ¿no? Para poder... todo esto es para si uno quiere conocer más y aprender más lo que está ocurriendo. Bueno, Isaías 1, versículo 2. Fíjense lo que le dice. Escuchen, oh cielos, presta atención, oh tierra, refiriéndose a la tierra de Israel. Esto dice el Eterno, los hijos que crié y cuidé se han rebelado contra mí. Hasta un buey conoce a su dueño y un burro reconoce los cuidados de su amo. Pero Israel no conoce a su amo. Mi pueblo no reconoce mis cuidados a su favor. ¡Qué nación tan pecadora! Pueblo cargado con el peso de su culpa. Está lleno de gente malvada. ¿Quién saca? Aparece la palabra malvada. ¿Qué era malvado? Opositores a lo establecido. El Padre estableció reglas, cómo vivir, cómo servirle. Pero nosotros queremos hacer nuestras propias reglas y nosotros queremos servirle de nuestra propia manera. A esa persona se le llama malvado o hacedores de maldad, también que dice Mateo 7:21. Hijos corruptos que han rechazado al Eterno, han despreciado al Santo de Israel y le han dado la espalda. ¿Por qué buscar más castigo? Se rebelarán para siempre, tienen la cabeza herida y el corazón angustiado. Desde los pies hasta la cabeza están llenos de golpes, cubiertos de moretones, contusiones, heridas infectadas, sin vendaje, ni ungüentos que los alivien. Entonces está hablando que están enfermos, están podridos, tal vez se ven de apariencia buena, pero cuando el Padre los ve todo ya contaminado, desastre. Es igual cuando uno piensa que está bien y se va y se hace unos estudios y sale que tiene toda clase de enfermedades raras, algo así. Así el Padre está viendo también su vida. Cuando hay una enfermedad que nos afecta y no nos damos cuenta, a medida que pasa el tiempo, nuestra vida se va deteriorando, se va poniendo mal. Y ahí recién, muchas veces cuando nos damos cuenta, ya estamos en una situación crítica. Entonces el Padre acá está advirtiendo, avisando de la situación y condición espiritual del pueblo de Israel. Continúo. Versículo 7. Su país yace en ruinas y sus ciudades han sido incendiadas. Los extranjeros saquean sus campos frente a sus propios ojos y destruyen todo lo que ven a su paso. La hermosa Jerusalén está abandonada como el refugio del cuidador en un viñedo, como la choza en un campo de pepinos, después de la cosecha, como una ciudad indefensa y sitiada. Fíjense en el versículo 8. Ya el profeta Isaías hablaba que Israel, que Jerusalén, está pisoteada, sitiada, perseguida, como una viña que está siendo arrasada, como una viña que está siendo maltratada. ¿Qué les parece? Una viña que no se está haciendo lo establecido. Dice el 9, si el Eterno de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida de unos cuantos entre nosotros, habríamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra. La única manera de que el pueblo continúe es porque hay entre esos malvados un remanente fiel. ¿Qué es lo que hace el remanente fiel? Escucha la palabra, escucha la advertencia, escucha el aviso y lo aprende y cambia su vida. Por eso remanente el Padre no exterminó a su pueblo. Imagínense. Si Yeshua está viniendo a la tierra de Israel, a Jerusalén, a predicar el Evangelio, a morir por los pecados de la nación, no es porque todos ellos querían que Él muera por ellos y pedían su salvación. Es porque hay un remanente fiel. Hay un pequeño grupo que está buscando la verdad. Hay algunos que quieren salir de ese sistema corrompido. Dice, ahora Isaías capítulo 2, teniendo en cuenta todavía el libro de Isaías, versículo 1. Esta es una visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. En los últimos días, el monte de la casa del Eterno será el más alto de todo el lugar, más importante de la tierra. Se levantará por encima de las demás colinas
y gente del mundo entero vendrá allí para adorar. Vendrá gente de muchas naciones y dirán: vengan, subamos al monte del Eterno, a la casa de Elohim de Jacob. Allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas, pues de Sión saldrá la enseñanza del Eterno, de Jerusalén saldrá su palabra. En la Reina Valera dice: saldrá la ley, de Sión saldrá la ley. ¿Qué significa esto? Isaías 1 habla de la corrupción del pueblo, Isaías 2 está hablando ya de la promesa después de pasar esta restauración. Todo se está viendo ya en el libro de Isaías. Bueno, volvamos a Isaías 5. Ahí nos quedamos. Estamos en la viña de su amado. Fíjense, el versículo 2 ya leímos, ¿no? Entonces la cercó, y despedregado y plantado vides escogidas. El versículo dice: había cercado y despedregado y plantado vides escogidas. Esta palabra vides escogidas es importante porque quiere decir que se hizo una selección cuidadosa para poder plantarla ahí. No era cualquier vid, no era cualquier planta de uva que estaba ahí. Los que conocen de uva, ¿no?, de viña, van a saber ese punto, ¿no? Cuando vos querés que tu producción sea buena, vos buscás y escogés los mejores. ¿Cuándo fue que este pueblo fue escogido? Fue cuando el Todopoderoso llamó a Abraham, y Abraham le dio la promesa a Isaac, después a Jacob. Jacob se fue a Egipto, en Egipto se convirtió en un pueblo de esclavos, después fueron liberados y en el monte Sinaí el Padre los escogió como especial tesoro, como nación santa, como reyes, para que sean luz para las naciones. Si tenemos en cuenta que la viña representa a Israel, y representa a Israel según lo que vamos a ver aquí. Versículo 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. No terminamos el versículo 5, nosotros nos quedamos siempre en una letra, no menos pasamos todo el versículo. Dice: había edificado en medio de ella una torre, lo mismo que sale en Marcos, y hecho también ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Miren que este señor, este amado, preparó una viña especial con vides escogidas. Entonces, ¿qué espera? Que salga buena producción. Si ustedes compraron las mejores semillas, los mejores materiales para crear algo, esperan que tenga un buen resultado. ¿Pero qué salió? Vides, uvas silvestres. ¿Qué son uvas silvestres? Serían como uvas que crecen así, por ahí. Se cae una semilla de uva por ahí, en medio de cualquier campo, y crece por un árbol, sin que nadie cuida, así nomás crece. No tiene un cuidado especial. Ustedes saben, los viñadores que tienen viñedo, cuando preparan, cuando cuidan la viña, cortan lo que está mal, están esperando que salga la mejor uva. Entonces tienen un cuidado especial. Como decía Yeshua también, que él es el labrador y que cuida los pámpanos, los que ya se secan, tira, ¿no?, para que no contaminen. Pero una uva, una vid silvestre, ¿quién le cuida? Crece así mismo. ¿Cómo se forma una vid silvestre? Cuando otras plantas que no tienen nada que ver con la vid empiezan a crecer a su alrededor, espinos, plantas silvestres. Entonces se hace una mezcla ahí de plantas. ¿Por qué ocurría esto? ¿De qué se trata esto? Porque el pueblo de Israel se empezó a mezclar con las naciones. Y en vez de que sean puros en la Torah, en la palabra, ya tenían pensamiento mezclado. Pensamiento mitad pagano, mitad hebreo, como ahora mismo en la humanidad. Ustedes saben que la cristiandad, ¿no?, a partir de durante muchos años ha ido adquiriendo mucha cultura, tradiciones de prácticas paganas, que sin darse cuenta después ya se ha quedado como algo religioso, alguna festividad, algún acontecimiento, y las personas no se dan más cuenta. Inclusive piensan que están haciendo honores al Padre cuando están celebrando estos acontecimientos, o inclusive algunas prácticas que venían del paganismo, que el Padre aborrecía, ahora ya se convirtieron en prácticas religiosas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber si las prácticas que tenemos
las cosas que hacemos para el Padre son lo que al Padre le agrada o no. Por eso Él estableció su torre, su cerco, para poder cuidarnos. Pero cuando una vid ya está siendo silvestre, quiere decir que ya no tiene cerco y la torre tal vez se cayó. Ya no hay más control, entonces ya crece toda clase de maleza. Entonces, a través de la palabra, de la Torá, nosotros podemos investigar nuestra vida, saber si realmente le estamos adorando al Padre o estamos siguiendo costumbres que el Padre aborrecía en la palabra. Bueno, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta Isaías 700 años antes de Yeshua? Le quitaré su vallado, su protección. Yo no voy a más cuidarlo, yo me voy a ir de aquí. ¿Qué quería decir esto? Las naciones van a venir y la van a arrasar, van a invadir. Mientras el Todopoderoso cuidaba a su pueblo, nadie podía hacerle nada. Pero como ellos no tuvieron se puede decir la dignidad, la delicadeza de servir a su Señor, el Padre le va a abandonar. Así está diciendo aquí en la palabra. Y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada, será pisoteada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Se va a convertir entonces en un lugar desértico. Está hablando de su pueblo. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Miren lo que dice el versículo 7. Ciertamente la viña del Eterno de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. Yo esperaba de ellos algo digno, pero acá algo sucio, algo corrupto. ¿Quién dice este profeta que es la viña del Eterno? La casa de Israel, la casa de Judá. Van a quedar desérticas. Hay una nota acá, en otra versión, ¿no? 5.7, en una traducción viviente. La nación de Israel es la viña del Eterno de los ejércitos celestiales. El pueblo de Judá es su agradable huerto. Esto es muy importante. Él esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. Ahora entienden por qué Yeshua le está mencionando esta parábola aquí a estos líderes religiosos. ¿Qué esperaba Yeshua que encontrara en Jerusalén? Justicia, cosas correctas, alabanza al Eterno. ¿Pero qué encontró? Mercadería. Encontró opresión al pobre, estafas, engaño. Dice que lo hicieron casa de ladrones, cueva de ladrones. Han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones, cambistas, extorsionadores. Ustedes saben que muchos líderes religiosos se aprovechaban del pueblo, le quitaban mucha de esa autoridad a muchas personas para ellos apoderarse de sus propiedades y todas esas cosas. Eso es lo que la Biblia está mencionando como corrupción. Y eso traería tragedia en el pueblo de Judá. Bueno, volvamos ahora a Marcos. Vamos a volver ya a Marcos. Capítulo 12. Versículo 13. Mas ellos tomándole le golpearon y enviaron con manos vacías. El primer enviado. Versículo 4. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza, también le enviaron afrentado. O sea, cada siervo que era enviado a esa viña para recibir lo merecido, estas personas que hacían, lo golpeaban, lo maltrataban. Según el libro de Isaías, ¿quién es, o sea, qué es esa viña? ¿Qué era esa viña? A ver si aprendieron. La casa de Israel, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá.
Entonces, ¿quiénes serían estos que el padre de familia ha estado enviando al pueblo de Israel para recibir sus frutos y solamente ha recibido golpes, garrotazos? ¿Quiénes serían? Los profetas. Muchos enviados que han ido yendo, esperando que el padre recibir del pueblo algo, enviados por el padre, y ellos lo han maltratado. Y cuando le han ellos querido reclamar, ¿ustedes por qué creen que están haciendo estas cosas? Eso no es lo que está establecido según esta Torre, según la Torá. Ustedes están fallando. ¿Por qué creen que está todo cercado? ¿Por qué se acabó el lagar? Ustedes están haciendo cosas incorrectas. No queremos oírte. Y le golpeamos. Versículo 5. Volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos golpeando, y a unos y matando a otros. A este ya le mataron. Primero era golpe, pero cuando llegaban más, ya empezaban a actuar más duros, más terribles. A medida que el pueblo se revela más con la palabra, va a llegar a este nivel. No nos sorprendamos que en los últimos tiempos, para las personas, que muera alguien o matar a alguien, no sea más novedad. Y si uno analiza en la temporada que estamos viviendo, años atrás, escuchar muertos, fallecidos, llamaba la atención, ¿no? Pero en este tiempo parece que ya es normal, ¿no? Como el informe de diario, ¿no? Tanto murieron, vamos a otra información. Ya no nos choca más. Y si el que murió era uno que era rebelde luego contra el sistema, merecía luego morir. Y rebelde, te digo, y así la gente empieza a hablar. Yo suelo ver, ¿no?, comentarios, debates así. Y hay personas que tienen ese pensamiento. Ya se vio humano. Entonces, cuando vos te vas en contra de un sistema, o dudar o cuestionar un sistema, sí o sí, los que son, se puede decir, seguidores de ese sistema, te consideran su enemigo, aunque sean parientes. Eso es lo que ha producido los partidos políticos, los, ¿cómo se dice?, movimientos de izquierda, de derecha, los clubes deportivos. Aunque la gente son conocidos, amigos, pero cuando empiezan a escuchar que estableció esto, se estableció aquello, se hacen enemigos. Imagínense si en un país un presidente es de izquierda y yo tengo parientes que si son de derecha y yo soy de izquierda, automáticamente mis parientes de derecha se hacen mi enemigo. O si son del otro partido, se hacen mi contrario. Y eso se va estableciendo, el sistema va estableciendo para que exista ese pensamiento opuesto. Entonces, muchas veces también en aquella época había un sistema que estaba controlando al pueblo y que estaba haciendo adeptos, porque había gente que vivía o se sentía cómodo con ese sistema. Cuando aparecía alguien que se iba en contra de ese sistema, se convertía en enemigo. Eso es lo que vamos a ver en este capítulo 12. Y ya Yeshua les está empezando a hablar con una parábola, para que ellos se fijen, ustedes qué tipo de vida están llevando. Analicen los profetas, analicen lo que Isaías escribió, investiguen cómo están viviendo. Dice el 5, no volvió a enviar a otro, y a este mataron, y a otros muchos golpearon, a unos matando, a otros. Vamos a esta nota 5. Miren, segunda de Crónicas, capítulo 36. Porque veníamos hablando lo que el Padre venía haciendo durante mucho tiempo y cómo el pueblo se venía comportando de mala manera. Versículo 15, segunda de Crónicas 36, 15. Repetidas veces, nueva traducción viviente, ¿no?, el eterno Elohim de sus antepasados envió a sus profetas para advertirles, porque tenía compasión de su pueblo y de su templo. El Padre, a pesar de su rebeldía, tenía compasión de ellos. No, pena de sus vidas. Yo no quiero que caigan en manos de los enemigos. En este tiempo, ¿quién era el enemigo? Babilonia. Babilonia estaba a punto de arrasar con Jerusalén. Entonces le enviaba a los profetas, ya del tiempo de Isaías.
Ahí se fue enviado también Habacuc, también apareció Jeremías, profetas que hablaban la palabra, lo correcto, que eran torres para el pueblo, que le mostraba la voluntad al Padre. Porque desde abajo yo no puedo ver muchas cosas, pero desde arriba sí puedo ver, por eso necesito yo la torre. Los profetas estaban ahí como para decirnos lo que se está viendo, que nosotros no vemos. Eso era lo que significaba la palabra obispo, el que puede ver más allá de lo que ven los que están acá. Por eso puede percibir cuando viene algún peligro, los obispos. Entonces, ¿qué más dice ahí? Repetidas veces el eterno Elohim de su antepasado envió a sus profetas para advertirles, porque tenía compasión de su pueblo y de su templo. Sin embargo, el pueblo, que dice ahí, se mofaba de estos mensajeros de Elohim y despreciaba sus palabras. Se burlaron con desprecio de los profetas hasta que el enojo del Eterno no pudo ser contenido y ya no se podía hacer nada. Ya no se podía hacer. Se mofaba, se reía, se burlaba. No nos importa, tenemos cosas más importantes que hacer. No tenemos tiempo que perder con estos hombres payasos. Tenemos tarea. Esta es nuestra viña, tenemos que hacer nuestro trabajo. Ellos pensaban que ese era su lugar, su tierra. Ellos decían, ¿saben que los sacerdotes en tiempos del profeta Jeremías, este es nuestro templo? Nosotros confiamos en nuestro templo. Aquí está nuestro Elohim. ¿Y qué dice la profecía? Que cuando ellos vivan corruptamente, Elohim va a salir de ahí. Elohim no va a estar. El Todopoderoso no va más a obrar con ellos. Pero ellos seguían confiando religiosamente. ¡Oh, Dios está conmigo! El Señor está conmigo. Pero no observaban la vida corrupta que estaban llevando. La manera que estaban viviendo, no examinaban. Entonces, llegó el tiempo en que el Padre ya no pudo soportar tanta vileza. ¿Y qué hizo el Padre? Simplemente los desprotegió y cayó sobre ellos el juicio. El profeta Daniel, le llamo profeta, dice, cayó sobre nosotros el peso de la ley. La maldición de la ley cayó sobre nosotros. ¿Qué era la maldición de la ley? Si cumples mi palabra, serás bendecido. Si no la cumples, serás maldecido. Bueno, esa parte de la ley cayó sobre nosotros. Eso es muy importante entender. La propia ley también, hay una ley que habla también de una maldición, que está ahí escrita. Eso no quiere decir que eso es para nosotros. Para nosotros es la bendición, pero el Padre nos dio la opción de elegirla. Eso está escrito en el libro de Daniel. Bueno, continuemos. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Hay pueblos que se han asignado la propiedad del Eterno. Hay denominaciones, congregaciones que han dicho, nosotros somos el pueblo del Eterno. Nosotros somos, ¿cómo se puede decir? La iglesia oficial. El famoso, si vos no perteneces a mi iglesia, a mi congregación, vos no perteneces al Padre. Tenés que tener nuestro eslogan, tenés que tener nuestra etiqueta. Hay denominaciones y congregaciones que han pensado, que han querido apoderarse de la viña del Eterno, del Todopoderoso. Que han dicho es nuestra propiedad. Entonces, ellos que están haciendo, están persiguiendo a los profetas que le están hablando, que le están llamando. Inclusive hay naciones que han querido muchas veces apoderarse de la tierra prometida, la tierra de Israel. Serán nuestras. Entonces, acá es una parábola, pero como ustedes ya conocen la historia y el final de este libro, saben ya a quién se está refiriendo. ¿Quiénes son los que quieren apoderarse de todo lo que estableció el Padre? En ese momento eran los líderes religiosos, los líderes que estaban gobernando Judá, el templo. Ya venían haciendo esto desde tiempos de los macabeos, tiempos atrás, cuando los griegos habían conquistado y ellos habían logrado una victoria. Ellos se habían establecido con el poder. Eran grupos religiosos que habían usurpado el poder y luego lo habían
habían hecho alianzas con otros grupos, con idumeos, de ahí salieron los Herodes, con los romanos. Y esto se había convertido entonces en una corrupción total. Y ellos querían seguir ahí en el poder. Eso había ocurrido. Versículo 9. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Quiero ver en otra versión, aquí en la nota 9, el mismo tema. Mateo 21, 41, sale también el mismo tema, pero fíjense cómo dice ahí. Los líderes religiosos contestaron a los hombres malvados. Esto cuando Jesús dice, ¿qué le va a pasar a estos hombres malos? Le pregunta a ellos, y ellos le contestan, a los hombres malvados les dará una muerte horrible y alquilará el viñedo a otros que le darán su porción después de cada cosecha. Eso, los propios líderes entendieron eso. Estos que están ahora gobernando van a ser despojados terriblemente. ¿Por qué terriblemente? Porque han cometido muchos crímenes. Cuando el Padre le enviaba sus mensajeros, ellos no solamente los rechazaron, sino al final los mataron. Cometieron mucha injusticia. Entonces el Padre va a enviar ejércitos que van a destruir esta ciudad, este país. Y eso ocurrió. Ocurrió en tiempo de Jeremías, ocurrió en tiempo de Yeshua. Vinieron los romanos y arrasaron con Jerusalén. Destruyeron el templo. ¿Y qué hicieron con todos los líderes religiosos? Los llevaron como esclavos, los ejecutaron. Destruyeron la ciudad, quemaron todo. Entonces, ¿quién ahora va a trabajar en esa viña? Otros, dice, otros. Pero esta viña ahora va a estar dispersa entre las naciones, porque esto se prometió también en el tiempo del profeta Ezequiel. Yo voy a hacer un pequeño santuario donde ustedes habiten, donde ustedes moren. Entonces, si en la viña estaba la Torá del Eterno, la protección del Eterno, la esperanza del Eterno, esa viña ahora está donde nosotros estamos. Donde nosotros estamos viviendo y sirviendo al Todopoderoso. ¿Pero para qué? Para hacernos dueños, para decir, esta es mi propiedad, esta es mi congregación, esta es mi denominación, yo soy el fundador de esta denominación, yo tengo todos los derechos reservados de todas las prédicas que hago, todo lo que grabo, para que se convierta en eso, en derechos reservados, en cosas así, ¿no? No para eso, porque todo esto es parte del Todopoderoso. Nosotros somos un pámpano, ¿no? Solamente somos un pámpano de esa viña. No nos consideremos la viña. La gente dice, todos somos una viña, y no somos pámpanos. Existen muchos otros que están también labrando para el Señor, que el Padre también arrendó, y están en diferentes partes. Cuando el Mesías regrese, Él va a juntar todos estos pámpanos y va a establecer nuevamente su viña. Amén. Así dice la Escritura. Bueno, Marcos 8:11 dice así. Esto ya, Mateo 8:11, perdón. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. La viña representa el reino de los cielos establecido por el Mesías. Acá en Mateo está diciendo que van a venir muchos del oriente y del occidente, de todas partes. ¿Y dónde van a estar? Se van a sentar con Abraham, Isaac y Jacob, que son los padres. Si nosotros queremos saber quiénes son los padres de la iglesia, ¿no? Tenemos que siempre mencionarle a estos hombres. No es Martín Lutero, ni Wesley, ni otro, ¿no? Ellos no son padres de la iglesia. Ni Pío I, ni Pío IV. Son Abraham, Isaac y Jacob. Con ellos arranca el plan del Padre de restaurar la tierra prometida y de traer luz y bendición para todas las naciones. A partir de Jacob se forman 12 tribus, se forma una nación. Con Abraham se forma una familia. Son las promesas que el Todopoderoso hizo para restaurar la humanidad. Y dice acá que en los posteriores tiempos, con ellos se van a sentar de todas las naciones. Más, versículo 12, los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Los que estaban
al principio viviendo ahí, a los que se le había encargado esta viña, por su rebeldía, van a ser despojados, van a ser expulsados. Esto es algo que ahora en el judaísmo no se acepta para nada. El creer que gente que, ¿cómo se dice?, que vive en otras regiones, que no conoce el hebreo, que no sabe mucha cultura judía, son parte del pueblo, de la promesa de Abraham, Isaac y Jacob. Para ellos es una locura. No aceptan. Y eso nosotros estamos viendo en la palabra. Está escrita, no solamente Yeshua lo estaba diciendo, ya los profetas lo habían mencionado. Amén. Bueno, continuemos, ¿no? Versículo 10. Ni aún esta escritura habéis leído. Aquí Yeshua les va a citar un texto de la palabra. Ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Eterno ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ahí les relató un texto que está aquí en Salmo. Vamos a mirar acá en la nota 10. Salmo 118, 22. La piedra que los constructores, ¿a quién se está refiriendo? Líderes religiosos, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Eterno y es maravilloso verlo. Ahora hay una historia, ¿no?, que se comenta, que cuando se estaba edificando el templo de Salomón, se tallaba cada piedra, ¿no?, para edificar el templo. Ustedes saben que el templo era piedras encastradas, ¿no?, y cada piedra se tallaba, pero se tallaba en un lugar lejano, no se tallaba ahí en donde estaba el monte del templo. Y cada piedra estaba enumerada para que vayan en el lugar establecido. Eso era todo hecho con buena ingeniería de esa época. Cuentan que una de las piedras que enviaron los talladores, los edificadores, dice acá, cuando trajeron la piedra en la obra, esa piedra ¿cómo se dice?, no encastraba en ningún lugar. Es como que estuviera de más o de balde. Entonces dijeron, esta piedra parece que enviaron mal, porque acá no es necesario, no se ve en dónde podemos colocarla. Entonces se fueron y la arrojaron en un costado. No, vamos a dejarla en un costado. La rechazaron, no la usaron. Entonces, pasando los tiempos de la construcción, fue creciendo malezas, fue creciendo arbustos, y esa piedra que habían rechazado se cubrió por malezas, por árboles. Finalmente la obra ya estaba por terminar, y para que un arco se complete faltaba una piedra. Tuvieron que poner, hay una imagen, ahí está la imagen. Faltaba una piedra y no encontraban. ¿Qué pasó? Entonces ellos reclamaron a los, ¿cómo se dice?, los picadores de piedra. ¿Qué pasó? No enviaron tal piedra. Nosotros ya enviamos esa piedra, ya está en nuestra lista. Y ahí se creó todo un lío. ¿Qué pasó? Ustedes recibieron, la rechazaron. ¿Quiénes rechazaron esa piedra? Los edificadores. En la actualidad, muchos religiosos, especialmente del judaísmo, se autodenominan edificadores del reino. Nosotros somos los edificadores. Está inclusive escrito en su libro sagrado que ellos son los edificadores. Entonces, esos edificadores habían rechazado la piedra principal. Y Yeshua le está diciendo acá a estos hombres, ustedes también, el que trae la base para completar la obra, ustedes la están rechazando. El que tiene el cumplimiento de las promesas, según los profetas, según la Torá, ustedes la están rechazando. Moisés dijo, profeta como yo lo levantará el Señor, a él van a oír, y el que no le oiga será desarraigado. Ustedes la están rechazando. Ustedes no están aceptando por no conocer las Escrituras. Porque Yeshua le está trayendo todo lo que la palabra dice. Está restaurando a Israel. Le faltaba el Mesías para poder ser libre. Pero ellos están rechazando porque ellos ya se sentían dueños de esa viña. No querían estar sujetos a ninguna autoridad. ¿Qué les parece? Isaías 28, 16. Por lo tanto, esto dice el Eterno soberano. Miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada,
Es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. El que crea jamás será sacudido. Ya había una profecía de que iba a haber una piedra principal para edificar. ¿Edificar qué? El reino. El que crea en esta piedra no será sacudido, quedará firme, sólido. El apóstol Pablo menciona también, ¿no?, que el Mesías es la base de nuestra creencia, es la roca, es la piedra sobre la cual edificamos nuestra vida con seguridad. Hechos capítulo 4, versículo 11. Pues Yeshua, esto está hablando el apóstol Pedro, ¿no?, a quien se refieren las escrituras cuando dicen, no, es Yeshua a quien se refieren las escrituras cuando dicen, la piedra que ustedes los constructores, líderes religiosos, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto ya el apóstol Pedro, después de la resurrección y ascensión de Yeshua, le está diciendo a esos hombres que están queriendo entender la palabra. Le está diciendo, la escritura habla que este Yeshua es esa piedra principal. Está confirmando. Romanos 9:33. Elohim se lo advirtió en las escrituras cuando dijo, pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos. Otra vez, líderes religiosos. ¿Por qué le hace tropezar? Porque ellos no aceptan su palabra, no aceptan su gobierno, su reinado. Una roca que los hace caer, pero todo el que confíe en él jamás será avergonzado. El que desconfía, el que no acepta esta palabra, esta roca, va a tropezar con ella, pero el que confíe va a quedar firme sobre ella. Hay un texto más, 1 Pedro 2:4. Ahora ustedes se acercan al Mesías, quien es la piedra viva principal del templo de Elohim. La gente de los religiosos, lo rechazó, pero Elohim lo eligió para darle gran honra. Hay más texto, 1 Pedro 2:7. Así es, ustedes los que confían en él reconocen la honra que Elohim le ha dado, pero aquellos que lo rechazan la han convertido en piedra principal. Entonces en estos escritos nos están mostrando ya lo que los apóstoles después entendieron cuando Yeshua les habla acerca de esta escritura en la palabra. Bueno, finalmente, versículo 12, y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándoles se fue. ¿Qué entendieron los fariseos o los líderes religiosos? Contra nosotros están hablando acerca de nosotros. Imagínense, ¿qué querían hacerle? Querían agarrar. ¿Por qué no le agarraron a Yeshua y le apresaban? ¿Por qué? Porque la gente creía que era un profeta. Entonces era una hipocresía tremenda. No podemos hacerle nada, porque le agarramos y la gente va a venir encima de nosotros. Entonces aquí nosotros estamos viendo lo que el maestro nos está enseñando acerca de los líderes religiosos. Este capítulo 12 tiene más de 40 versículos, así que no lo vamos a terminar en una vez, ¿no? Vamos a tener como 2, o si es posible 3 partes, ¿no? Pero vamos a entender bastante, va a haber bastante debate con fariseos, así que no se pierdan, ¿no? Estén pendientes en todos estos debates. Aquí va a aparecer el famoso tributo, darle al César lo que es de César, ¿no? No estoy haciendo spoiler, no estoy haciendo, ¿cómo se dice el otro? Trailer. Trailer cambia. Estoy haciendo un anuncio anticipo. Va a estar acá Yeshua debatiendo sobre la resurrección, ¿te acuerdas, no? El gran mandamiento, todos esos puntos, ¿no? El Padre nos va a permitir comprender, así que están todos invitados. También los que ven por redes sociales. Esto fue Palabras de Vida Eterna con el estudio del libro de Juan Marcos. Bendiciones y hasta pronto.